controvertida, muy, muy polémica, ¿no? Bien, vamos a volver a estos ejemplos a continuación. Vamos a volver a estos ejemplos en la diferente explicación. Y lo primero que tenemos que ver es qué es el lenguaje del odio, qué es el discurso del odio. Es un mensaje de inferioridad dirigido a grupos históricamente oprimidos, es acosante, odioso y degradante. Por lo tanto, el discurso del odio estigmatiza. Y aquí lo importante es darse cuenta que el discurso del odio es para los miembros de las minorías, está dirigido a los miembros de las minorías, y las minorías suelen definirse por un criterio cuantitativo, aunque no es definitivo. Son los pocos sin poder, ¿no? Vamos a hacer un repaso de las diferentes culturas jurídicas que dicen sobre el discurso del odio, y luego vamos a ver algunos elementos que yo he tratado en mi libro para regular los casos de discurso del odio, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tienen una visión neoliberal del discurso del odio, libertaria, y siguen la primera enmienda. El Congreso no hará ninguna ley recortando la libertad de expresión o de prensa, ¿no? Esto se ha interpretado con diferentes conceptos que ha desarrollado la jurisprudencia, y básicamente uno de ellos, el más importante, es el mercado de las ideas. Es una metáfora para decir que los jueces no son los encargados de decidir si una idea es buena o mala, sino es la libre competición en el mercado. Esto podría ser muy interesante en el mundo de Internet, en el mundo de los flujos de la información, en el mundo de que las buenas ideas van para arriba, las malas ideas van para abajo. Sin embargo, esto se ha interpretado de forma neoliberal, es decir, quien tiene recursos vence, quien no tiene recursos no vence, el Estado no ha de intervenir. Básicamente, una interpretación que se puede hacer de la libertad de expresión en Estados Unidos es la no interferencia estatal en asuntos de libertad de expresión. Sin embargo, cuando interviene el Estado en casos de discurso del odio, el Estado interviene cuando hay un clear and present danger, es decir, cuando hay una inminente violencia o son inminentes los desórdenes públicos. Pero aquí podemos hablar de dos casos, el caso Psaki y el caso Raab versus St. Paul. En el caso Psaki se trata de dilucidar si una manifestación nazi en el barrio de supervivientes del Holocausto puede producirse o no. Cuando yo esto se lo digo a mis estudiantes europeos, pues suelen decir que no, que se produce un daño moral, que no debemos producir este sufrimiento. Sin embargo, la Corte Suprema dijo en el caso Psaki que se debía permitir esta manifestación por el barrio de supervivientes del Holocausto. Sin embargo, finalmente la manifestación fue por otro barrio. En el caso Raab versus St. Paul, se trata de una cruz ardiendo en el jardín de una familia negra, y aquí se tiene que ver si la ordenanza que prohíbe las cruces ardiendo es contraria o favorable a la primera enmienda. Y lo que sostiene la Corte Suprema es que la ordenanza que prohíbe las cruces ardiendo es contraria a la primera enmienda. Y lo dice por lo que hemos hablado antes del mercado de las ideas, de la neutralidad de contenido. Es decir, porque la Corte Suprema no tiene que tomar partido ni por los tolerantes ni por los intolerantes, tiene que ser neutral. Lo que pasa es que hay toda una serie de filósofos como Owen Fisk, Cal Sunstein, Judith Butler, Catherine McKinnon, que están en contra de este fallo y que consideran que detrás de una cruz ardiendo hay una amenaza y por tanto debe estar regulada, debe estar prohibida. La visión alemana de la libertad de expresión, primero, en Alemania el valor fundamental es la dignidad humana, que se considera intangible por el artículo 1 de la Constitución, y es una democracia militante, es decir, que los enemigos de la democracia son combatidos, ya sea el Partido Comunista o el Partido Nazi, están prohibidos. O, por ejemplo, hay un derecho de resistencia en el cual, si las autoridades obligan a desobedecer la Constitución, hay un derecho a desobedecer a las autoridades. Finalmente, sobre el tema del discurso del odio, hay una visión, una jurisprudencia bajo el punto de vista que todo lo que tenga que ver sobre el nazismo está prohibido. Y hay un caso controvertido
que es el caso de la camiseta en el cual se utiliza la esvástica para hacer un chiste de la esvástica. Hay que explicar que en Alemania la esvástica está prohibida y el Tribunal Constitucional Federal tuvo que decidir si para hacer un chiste sobre la esvástica se podía permitir utilizar el símbolo de la esvástica, que está prohibido en Alemania. Y la respuesta que dio el tribunal es que sí, se puede utilizar la esvástica para hacer un chiste sobre la esvástica. Quizá uno de los casos más relevantes de la libertad de expresión en Alemania es el caso Lud, que tiene que ver con un director de cine que era el más representativo de la época nazi, Harlam, que se consideraba muy representativo de los nazis, muy cercano a los nazis, y que hace una película después de la Segunda Guerra Mundial, que no tiene nada que ver con los nazis, pero él había sido un autor muy representativo de los nazis. Lud, un periodista, hace boicot contra este director de cine, por tanto, en términos actuales diría, lo cancela, hace cultura de la cancelación de este director de cine, y el director de cine, Harlam, demanda a Lud, al periodista, por lucro cesante, por todo el dinero que ha dejado de perder por culpa de este boicot. El Tribunal Constitucional alemán, en uno de sus primeros fallos, decide que los casos de libertad de expresión y derecho al honor se han de ponderar caso a caso y se ha de hacer una ponderación, es decir, se ha de hacer un peso de los derechos, a ver qué derecho pesa más. Y finalmente decidió que estaba a favor del boicot, en el sentido de que Alemania no podía estar representada siempre por los mismos individuos, ¿no? En el caso de España, tenemos algunos casos más cercanos a Alemania y algunos casos más cercanos a Estados Unidos. Por ejemplo, el primero, caso Violeta Friedman, son las declaraciones de un oficial nazi racistas y negadoras del Holocausto. En ese caso es interesante porque no había un delito de incitación al odio y el Tribunal Constitucional lo que utiliza es el derecho al honor de los supervivientes del Holocausto. Y una hija de supervivientes del Holocausto demandó al periódico y demandó a León de Grell por derecho al honor, y el tribunal condena por racismo, pero no por negación del Holocausto. Hay otro caso, el caso McConkey, que se castiga por racismo en un caso supuestamente sarcástico, irónico, pero que digamos que la burla de las víctimas es tan feroz que parece que esté haciendo un escarnio, digamos, de estas personas. El caso más relevante es el caso de la librería Europa, que era una librería en el centro de Barcelona, donde se vendía material de extrema derecha, antisemita, racista, negador del Holocausto, y el Tribunal Constitucional fue preguntado si era constitucional el delito de negación del genocidio y de justificación del genocidio, y finalmente decidió que la negación del genocidio, de cualquier genocidio, no es delito y la justificación del genocidio sí es delito. Esto es bastante discutido por la doctrina internacional, pero la explicación del Tribunal Constitucional era que el Tribunal Constitucional no era un tribunal histórico y no podía determinar si habían existido determinados hechos, sino que está para determinar si existen o para enjuiciar determinados valores, ¿no? Actualmente, para complicar un poco más la cosa, el Código Penal incluye la negación del Holocausto, exclusivamente del Holocausto nazi, Nombre de la cámara parece que siempre y cuando sea público y vaya contra la paz social. Por último, quiero hablar de dos casos españoles que han sido controvertidos, que no tienen que ver con el discurso del odio, pero que me permitirán hacer una reflexión más general. El primero es el caso Taulats. Después de una manifestación en Girona, se quemó la foto de los reyes de España. El Tribunal Constitucional dijo que esto era incitación al odio e injuria del jefe del Estado, que es un delito. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que esto era crítica política.
En otro caso, se produjo la siguiente expresión en el contexto de un desfile militar que tenía asociada una protesta laboral. Es decir, había una protesta laboral mientras había un desfile militar en Ferrol. En esa protesta laboral alguien tenía un megáfono y cuando izaron la bandera dijo en gallego: hay que prenderle fuego a la puta bandera. El Tribunal Constitucional dijo que esa expresión, y en ese contexto, era ofensa de los símbolos nacionales, un delito en el Código Penal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que pues es crítica política o está dentro de la libertad de expresión, digamos. La reflexión que quería hacer es que está vinculada con algo que he dicho al principio, es que en España, como veremos a continuación, el artículo de incitación al odio, los jueces y la doctrina penal no quieren aplicarlo, como veremos a continuación. Sin embargo, sí hay jueces que han aplicado la ofensa al jefe del Estado y las ofensas a los símbolos nacionales y también las ofensas a las víctimas del terrorismo. Y mi visión particular, que a continuación desarrollaré, es que sería interesante proteger en casos extremos con el derecho a las minorías de determinadas expresiones. Es decir, aplicar más el 510 y aplicar menos algunos artículos que entran dentro de la libertad de expresión. Por ejemplo, quemar una foto de un gobernante entraría dentro de la libertad de expresión de la crítica política. Decir una expresión sobre la bandera, aunque sea malsonante, entra dentro de la libertad de expresión. Sin embargo, hacer un caldo de cultivo en contra de un colectivo determinado por una característica moralmente irrelevante, pues sí que podría entrar en aspectos más discutibles, ¿no? Bien, vamos a pasar a continuación al libro Odio, Minorías y Libertad de Expresión. Hasta ahora lo que he hecho es una introducción de las diferentes culturas jurídicas. Cuando yo era becario de Filosofía del Derecho, nos llegaba un profesor de Derecho Civil que estudiaba el análisis económico del derecho y nos decía: ¿cómo están los teólogos hoy? Nos preguntaba así a los becarios de Filosofía del Derecho, como diciendo: la filosofía no sirve para nada, es poco práctica, es inútil. Yo, en este libro Odio, Minorías y Libertad de Expresión, de la editorial Dickinson, lo que intento hacer es explicar por qué la filosofía es útil para regular los casos de discurso del odio. Porque básicamente lo que tenemos que determinar es qué es el derecho y qué es la política, qué entendemos por derecho y qué entendemos por política, y cuánto efectivos son estos elementos en nuestra vida diaria y en nuestra vida en sociedad. Por tanto, lo primero que tenemos que decir es que el discurso del odio se refiere a los miembros de las minorías y que habrá que interpretarse caso a caso si estamos ante un discurso del odio que pueda considerarse punible o no punible, si está dentro de la incitación al odio. Este es el delito del Código Penal. Quienes públicamente fomenten, promuevan o incitan directa o indirectamente al odio, hostilidad o discriminación o violencia contra un grupo o una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencia, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. Por tanto, este es la incitación al odio, este es el 510, y este delito es el que no quieren aplicar los jueces ni la doctrina penal y tienen bastantes reticencias. ¿Cuáles serían los argumentos a favor? Pues que forma parte del derecho antidiscriminatorio, la normativa internacional y europea, y que sería la antesala de la violencia. Es decir, en el artículo 14 de la Constitución española se dice: los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por motivos de raza, sexo, religión, etcétera, una serie de circunstancias. Esa igualdad y no discriminación aplicada al derecho penal es el discurso del odio. Es la
punición de la incitación al odio. Desde el punto de vista internacional, pues tenemos el Consejo de Europa, que tiene un convenio sobre ciberdelincuencia y un protocolo adicional sobre material xenófobo y racista. Este protocolo adicional lo han firmado los países europeos, pero no lo ha firmado Estados Unidos. Estados Unidos aplica el convenio sobre ciberdelincuencia, pero no el protocolo adicional. El protocolo adicional solo es para los países europeos del Consejo de Europa. También hay una decisión marco que obliga a punir la incitación al odio y también la negación del genocidio. Y hay un código de autorregulación de la Comisión Europea y las plataformas Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube. Esto es muy interesante. Es decir, en Europa hay la posibilidad de denunciar si se encuentra material que incita al odio en estas plataformas y durante 24 horas las plataformas han de responder a estas denuncias y han de eliminar este contenido si se demuestra que efectivamente pues, es un contenido que incita al odio. Y esto es interesante porque en Internet funciona como un mecanismo de autorregulación. La antesala de la violencia del Holocausto es el argumento de que es la existencia del grupo la que está en peligro cuando se está hablando de discurso del odio. Se está en lo previo a la seguridad del grupo, lo previo a poner en peligro la existencia del grupo, ¿no? Bien, los argumentos en contra de este delito serían que tiene que ver con una emoción humana y las emociones no pueden ser objeto de derecho penal, que es un delito de opinión y que las opiniones son libres, que la incitación al odio es un acto preparatorio sobre algo que no está prohibido, odiar no está prohibido, incitar a odiar es un acto preparatorio de algo que no está prohibido, que se establece un peligro abstracto pero no un peligro concreto, y el más importante es que es un derecho penal simbólico. Es decir, esto significa que la sociedad hace una declaración en contra de determinados valores y a favor de otros valores en el Código Penal, pero cuando el juez tiene que aplicar el derecho, el juez no condena por este delito, no condena por este artículo. Por tanto, la sociedad se cree que ha hecho una gran declaración, sin embargo, este derecho no es eficaz. Sobre la idea de emociones y derecho, yo en el libro pues explico que las emociones sí que juegan un papel en el derecho. Por ejemplo, Martha Nussbaum ha trabajado diferentes emociones en el derecho y en la política actualmente con los populismos. Es muy importante el uso de las emociones y es muy importante detectar las emociones, ¿no? Bien, los odios políticos, los odios concretos que estamos hablando de la incitación al odio serían la misoginia, el racismo, el odio a las personas con discapacidad, el odio por motivos religiosos, la islamofobia, el antisemitismo, la homofobia, la transfobia. La pregunta es, ¿deben estar prohibidos? ¿Se tiene que regular de alguna manera estos contenidos de la libertad de expresión, especialmente en Internet? Bien, lo que me propongo en este libro es estudiar en el nivel práctico este odio, estos odios políticos, estos odios particulares y ver si allí podemos descubrir algo interesante para la incitación al odio. Y se dan tres niveles. El nivel valorativo, con el sexismo, el patriarcado, el racismo biológico, el racismo cultural, el capacitismo, las ideologías de la normalidad, la intolerancia, el fundamentalismo religioso, el heterosexismo y el generismo, que son ideologías que jerarquizan a los seres humanos y que consideran que solo es normal el hombre blanco propietario, el canon mítico, ¿no? El nivel jerárquico pues nos dice que el discurso del odio significa hacer jerarquía entre los seres humanos y que la igual dignidad es un valor de la contemporáneo y que se puede ver en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Lo importante aquí es que todos los seres humanos tienen igual dignidad, tenemos igual dignidad.
Y el nivel práctico es cómo se concibe los derechos en un nivel práctico, es decir, cómo esta jerarquía entre grupos humanos nos lleva a que determinados grupos hagan discurso del odio frente a otros grupos, ¿no? Bien, voy a resumir lo que queda. Eh, Creo que voy bien de tiempo. Calculo que me quedan unos 10 minutos o una cosa así, 10 minutos, un cuarto de hora. Eh, Bien, en mi modelo de justicia hay injusticias políticas, injusticias económicas, injusticias culturales. Es lo que he llamado inclusión, redistribución y reconocimiento. Por ejemplo, acabo de publicar la segunda edición de un libro que se llama Igualdad, una inversión rápida, donde explico estos modelos de justicia, ¿no? El discurso del odio incide en el imperialismo cultural, el poco respeto y la falta de reconocimiento. Un tema interesante del multiculturalismo, estamos viendo diferentes debates, es la política de la presencia y la política de las ideas. ¿Puede un parlamento que discute sobre el aborto no estar compuesto por mujeres? ¿Puede excluir a las mujeres? ¿Pueden estar representadas las minorías como minorías en los parlamentos, por ejemplo, con circunscripciones indígenas? Bueno, este es un debate muy amplio en las ciencias sociales y en el derecho. Y, por ejemplo, el último escalón ha sido la sentencia sobre los candidatos asiáticos en la Universidad de Harvard, en la Corte Suprema, que han ido en contra de la tradición histórica de la Corte Suprema, que era a favor de la discriminación positiva, aunque ha habido casos de todo tipo, pero que, digamos, la Corte Suprema decía, bueno, la cuestión de la discriminación positiva es según el cómo, y en este caso ha dicho que la discriminación positiva es contraria a la 14ª enmienda y que no tiene que haber cuotas de acceso a la universidad. Por ejemplo, algunas preguntas que hago a mis estudiantes es si tiene que haber cuotas en el mundo de la creación, en el mundo de las artes, si por ejemplo en un teatro tienen que programar la mitad de obras de autores y la mitad de obras de autoras, la mitad de obras de directores, la mitad de obras de directoras, si los Oscar tienen que tener cuotas para personas negras, para personas asiáticas, etcétera, ¿no? ¿Cómo se discute la política de la presencia y la política de las ideas? Este es un tema muy amplio en nuestro ámbito. Bien, y llegamos a otro tema también controvertido, lo políticamente correcto. Esto surgió en los campus universitarios norteamericanos, en los cuales se discutía que el canon no es neutral en términos de raza, sexo, clase, etc. Estaban excluidos determinados componentes de la diversidad humana y por lo tanto se tenían que incluir, ya que había autores racistas, sexistas, había que hacer una historia de las ideas que incluyera autoras, que incluyera autores de otras latitudes y que todos estuvieran representados con equidad. Sin embargo, hay argumentos en contra, como sería la amenaza contra la libertad de expresión, la libertad académica o que la metodología es problemática. Por ejemplo, el argumento en contra de que este es un nuevo macartismo, no sé si han oído hablar de la ideología woke, es decir, de una amenaza para la libertad de expresión, estaríamos ante un nuevo Orwell, porque, por ejemplo, Aristóteles argumentó a favor de la subordinación natural de las mujeres y los esclavos y apoyó una teoría de las virtudes humanas. La teoría de las virtudes humanas es muy interesante, pero tenía unas ideas que no son políticamente correctas. O Hobbes, Locke y Rousseau impulsan una teoría del contrato social, pero excluyen a las mujeres. O Shakespeare en El mercado de Venecia fue acusado de antisemitismo, ¿no? Por tanto, si el dilema con los clásicos es censurar o contextualizar, yo creo que con los clásicos hay que contextualizar. Es decir, ¿hay que expulsar a los clásicos de los programas educativos? Yo creo que no. Pero sí que hay que contextualizarlos.
hay que explicar que en la época de la Ilustración la mujer estaba subordinada y que por eso los ilustrados tenían estas ideas que actualmente no nos parecen adecuadas, ¿no? También es una amenaza a la libertad académica y, por ejemplo, yo me planteo el tema de la libertad académica muy seriamente, pero me parecería que estaría comprometida en el caso de los negadores del Holocausto. ¿Podemos considerarlos como un igual? Seguramente no. Y hay maneras de considerar que no son un igual en un debate académico alguien que niega o mitiga la gravedad del holocausto nazi. También la metodología es problemática y sustituyen la vieja guardia por una nueva guardia. Por último, me quedan 2 puntos, la cultura de la cancelación y las conclusiones. La cultura de la cancelación o linchamientos digitales. Aquí reconozco, a lo mejor están más cercanos a los estudiantes que me están escuchando, pero la cultura de la cancelación a mí me parece que no respeta la presunción de inocencia, me parece que se tiene que favorecer una deliberación pausada, me parece que se tiene que favorecer una un debate de argumentos, un mercado de las ideas, que las mejores ideas venzan, pero no venzan por su contundencia o por cómo son expresadas, sino venzan por la calidad de los argumentos, es decir, se ha de mejorar la calidad de los debates. Me parece que muchas veces la cultura de la cancelación es ruido, pero sin embargo, cuando hablo esto con mis estudiantes, que suelen ser más jóvenes que yo, les gusta la cultura de la cancelación porque es un mecanismo que se les pone en sus manos para expresar su opinión, ya que la cultura de la cancelación se vincula sobre todo con redes sociales, ¿no? Para resumir, ¿cuál sería mi estrategia frente al discurso del odio? Yo diría que la estrategia frente al discurso del odio es que en casos extremos se ha de utilizar el derecho y se ha de prohibir, pero que en la mayoría de casos se ha de utilizar la educación en derechos humanos y se ha de utilizar, bien utilizado, lo políticamente correcto. Y esto suelo explicarlo con un caso de Italia, en el cual una ministra negra, un político de extrema derecha, dijo que le recordaba a un orangután. ¿Qué hay que hacer con este político de extrema derecha? Se le ha de, se le ha de castigar jurídicamente. Yo creo que sería muy difícil, la libertad de expresión es muy amplia en el ámbito político. Sin embargo, esta persona, según mi punto de vista, no merece ser político porque no respeta la deontología de la profesión de político. Y por tanto, se tendría que hacer difícil para esta persona continuar siendo político habiendo hecho una descalificación racista de un adversario político. Sin embargo, para la mala suerte, este político de extrema derecha actualmente es un ministro del gobierno italiano de Meloni. Bien, voy a concluir. Algunos casos judiciales de los que analizo en el libro, la respuesta es una sanción administrativa o civil, o una sanción penal, o la educación en derechos humanos, o lo políticamente correcto. Es decir, no siempre la mejor solución es el derecho penal. A veces la solución es que la sociedad se ha de movilizar, ha de ser militante para que no se permitan expresiones que denigren a otros seres humanos, que vayan considerando jerárquicamente superiores a unos seres humanos contra otros y que los denigren y que los vejen con el lenguaje. De esta forma, se han de encontrar las soluciones jurídicas y políticas idóneas que prevengan, mitiguen y eviten las palabras que hieren, y así la democracia ganará. Y como decía al principio, cuando empecé a escribir el libro, me acordé de la anécdota de un catedrático de Derecho Civil que nos decía a los becarios de Filosofía del Derecho sobre la inutilidad de la filosofía y decía, ¿cómo están los teólogos hoy? 25, casi 30 años después de esta anécdota,
Estoy convencido de que esta disciplina es imprescindible para comprender el mundo que nos rodea, además de proveer los elementos necesarios para analizar el derecho y la política y los valores que le subyacen y justifican. Muchas gracias. Profesor, ¿me escuchó? Sí. Pues bien, profesor, muchísimas gracias. Muy interesante su intervención y he de decirle que además de interesante, también es muy acertada en este momento porque con muchos de mis estudiantes hemos tratado estos temas actual que usted acaba de mencionar, de Aristóteles, de Platón. Entonces, me parece que ha sido un ejercicio provechoso para todos nosotros. Además, déjeme comentarle, ponerle en contexto un poco el panorama colombiano. Hace creo que un año, 2 años aproximadamente, la vicepresidenta del país también sufrió un ataque racista por redes sociales. La llamaron simio, si no me falla la memoria. Y aquel personaje que promulgó estas palabras en redes sociales, hoy en día, bueno, está sujeta a la ley, está en prisión y, bueno, fue obligada a pagar una indemnización por estos comentarios racistas. O sea que estamos como en un contexto bien similar. A continuación, vamos a dar un espacio para una ronda de preguntas. Si los compañeros aquí presentes a bien lo tienen. Sí, sí tenemos preguntas. Eh, no, pero creo que sí funciona, ¿no? Dale. Profesor, ¿nos escucha bien? Sí, un poco bajito, pero sí. Bueno, muchas gracias y bienvenido nuevamente a nuestro podcast. Personalmente tengo un aspecto muy especial por la Universidad de Carlos III que conozco mucho. Pregunta que le quiero formular para el siguiente sentido. Resulta ser que los discursos de odio han sido vistos como un objeto de estudio por el derecho penal en la medida en que las discursividades que promuevan odios y discursos discriminatorios en las sociedades son lesivas, sobre todo en la era de la información y de la comunicación, donde los discursos tienen mayor capacidad de irradiar la opinión de la sociedad y de difundir ideologías que no necesariamente son compatibles con los derechos humanos. En ese sentido, mi pregunta sería discutir más desde la perspectiva del derecho penal. Para poder hablar de que alguien cometió un delito de odio, como se habla en otros discursos, apología al odio, ¿cuál debe ser la posición en la que debe estar quien lo exprese? ¿Debería tener alguna posición dominante mediáticamente? ¿Debería ser un influenciador o un líder de opinión que tenga la responsabilidad de cuidar sus ideas o sus afirmaciones por su parte? Bueno, si le he entendido bien, que le he entendido a mitad, lo que me pregunta es, desde el punto de vista penal, ¿cuál es el criterio definitivo para establecer si una conducta puede ser considerada punible desde el punto de vista del discurso del odio? ¿O qué características o qué criterios hacen que una conducta pueda ser punible, ¿no? Más o menos esa Sí. era la pregunta. Sí, sobre todo analizarlo desde la perspectiva del poder de influencia, del poder de eco que pueden tener que emiten los puntos. Ciudadanos, ciudadanos común y corriente no tienen la capacidad del poder mediático que podría tener un presidente de la República, un líder de opinión. Entonces, analizar si la posición mediática o un influenciador de opinión hace que la situación sea grave si cualquier ciudadano podría incurrir en esta conducta. Bueno, esto último no lo he escuchado muy bien, pero vamos, le voy a dar una respuesta.
El tema es el siguiente. Ha habido un caso en España de condena con un imán musulmán por odio contra las mujeres. Alguien más o menos que decía que el hombre, el marido, tenía que pegar a las mujeres. Eso es un discurso del odio, claro. Por ejemplo, yo les planteo a mis alumnos el siguiente ejercicio. Tienen que comparar un texto de Sartori, que es La sociedad multiétnica, que dice que los inmigrantes musulmanes no pueden integrarse en Europa porque no separan religión de política, lo cual es una idea, discutible, pero es una idea. Un libro de Oriana Fallaci, que establece expresiones contrarias al Islam, como que no, hay una invasión musulmana y que nos van a invadir y que somos ingenuos y no creemos que nos vayan a invadir. Y luego el caso Soulas, en el cual se decía que los inmigrantes magrebíes estaban violando a las mujeres francesas y que había una guerra civil étnica en los barrios de Francia. Pues bien, mi pregunta es, en la incitación al odio, la forma es importante y, por lo tanto, en el primer caso Sartori, nadie se ha planteado castigar por incitación al odio. En el caso de Oriana Fallaci se enjuició, pero hubo un defecto de forma y no se castigó. Y en el caso Soulas llegó la condena en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ejemplo, nadie está autorizado a decir que hay una guerra civil étnica y que los personas magrebíes, inmigrantes magrebíes en Francia están violando a las mujeres francesas. Por tanto, el odio tiene grados y el odio, la forma en que se expresan las ideas, también es relevante en la incitación al odio. Lo que ocurre con la doctrina penal en España es que consideran que, por ejemplo, todas estas cosas son delitos de opinión o tienen que ver con emociones o son hechos preparatorios de algo que no es delito y por lo tanto no se debería castigar. Pero por otro lado, la normativa internacional obliga a que haya un delito de incitación al odio. Por tanto, hay una contradicción, ¿no? Hay una tensión en este punto. ¿Tenemos más preguntas en el auditorio? Bueno, pues doctor Oscar, queremos agradecerle su intervención. En lo personal, para los que no sepan, el doctor Oscar es director de doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid. Y esa era mi intención de invitarlo, que nos compartiera sus conocimientos en esta área que me parece a mí que es muy interesante y frente a la cual él tiene mucho que decir. Profesor, muchísimas gracias, es usted muy amable, lo despedimos con un fuerte aplauso, hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias, hasta la próxima. Bien, muchachos, continuamos con las sesiones.